Cumplen el día de hoy 2 años de los sismos que afectaron al Estado y estamos aquí dando cabal ejecución a una indicación que nos dio el Presidente de la República de poder dar un informe de avances en la que es la materia de reconstrucción del Estado. En primera instancia estaremos aquí en este momento, como se ha mencionado, dando una exposición de los avances, donde yo daré una introducción. Posteriormente cada uno de los compañeros en un lapso pequeño de no más de 5 minutos podrán exponer los avances en la materia de reconstrucción en cada uno de los temas, para posteriormente poder resolver dudas que tengan los medios de comunicación. Posteriormente haremos un acto cívico aquí en el Estado y estaremos yendo en la capital y nos estaremos moviendo a Villaflores a un evento ya de exposición también de los avances de reconstrucción en el municipio. Quisiéramos de alguna forma dejar muy en claro que el gobierno federal tiene la intención y la obligación y la encomienda de llevar a cabo el Programa Nacional de Reconstrucción. El Programa Nacional de Reconstrucción parte y se conforma a través de la determinación de poder llevar a cabo e implementar la Comisión Intersectorial de Reconstrucción. Esta comisión tiene, digamos, las facultades de poder llevar a cabo un ejercicio conjunto con otras secretarías de Estado. Esto quiere decir que la SEDATO, la secretaría en la cual nosotros estamos trabajando, lleva un proceso de trabajo continuo con otras secretarías de Estado, con otros órdenes de gobierno, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, para que todo el proceso de reconstrucción sea un proceso uniforme y coordinado. Es muy importante porque cuando de alguna forma nosotros entramos en funciones el año pasado, a finales del año pasado, nos encontramos con un problema central, que es la parte de una falta de articulación entre las diferentes entidades. Esto de alguna forma nos dio un problema que tuvimos que resolver, que era que gran parte de los procesos de reconstrucción no venían plenamente articulados, no había una entidad que articulara este proceso, y por eso es que surge la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción como un órgano colegiado donde de forma continua nos juntamos y evaluamos cómo va el proceso de reconstrucción. Asimismo, un tema muy importante que estamos atendiendo es prácticamente que desde que nosotros tomamos funciones hemos regresado a las entidades, a los municipios, al territorio, a verificar el trabajo que se había hecho anteriormente en materia de reconstrucción. Nos hemos topado que gran parte de los problemas en materia, por dar un ejemplo, de vivienda, recaen en que muchas familias recibieron el recurso, pero que no hubo un acompañamiento técnico para la implementación de recursos. Es un problema porque gran parte de las familias prácticamente fueron seleccionadas en 2 categorías. La categoría que corresponde a daño parcial o daño total. Sin embargo, muchas de las viviendas no fueron, digamos, evaluados precisamente para determinar cuál era la afectación, cuál era el costo real que tendrían que invertirse en esa vivienda. Por lo cual, al día de hoy, tenemos una Comisión Nacional de Vivienda que se ha desplegado prácticamente todo en territorio. Entonces, esto es un esfuerzo, digamos, muy importante que estamos realizando, que es regresar al territorio, hacer los levantamientos, verificar que esas familias fueron dañadas por los sismos y posteriormente en un proceso de seguimiento técnico con cuerpos como arquitectos o ingenieros civiles, vamos casa por casa, vivienda por vivienda, hacemos el proyecto en conjunto con ellos y posteriormente en un proceso de supervisión y administración vamos dando los recursos correspondientes. Esto, digo, es un tema muy importante para nosotros. Al final de cuentas, el día de hoy en Chiapas tenemos un total de acciones de 46,000 acciones que tenemos como meta concluir, de las cuales en vivienda prácticamente tenemos 10,000 acciones, 9,000 acciones que tenemos que ejecutar, y en todo el estado tenemos prácticamente 10,000 acciones, tomando la parte, las acciones que estarían realizando por parte de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, y llevamos un avance importante. Esto, de alguna forma, hay que reconocer también que hemos tenido
no tenemos los avances que nosotros quisiéramos tener al día de hoy. Sin embargo, tenemos el compromiso firme de seguir trabajando y sacar adelante el proceso de reconstrucción. Los procesos de reconstrucción a nivel internacional son procesos que toman muchos años. Tenemos el ejemplo asiático en Japón, tenemos los casos chilenos, son procesos que toman varios años. Sin embargo, como Estado, como Federación, tenemos la convicción y tenemos la determinación de concluir a la brevedad los procesos. Y que es un proceso, de alguna forma, que nosotros buscamos recuperar el tiempo perdido que tuvimos en los últimos años. Entonces estamos aquí con la intención de poderles informar a ustedes cuáles han sido los avances en cada uno, digamos, de los temas que vamos ahorita a abordar y que los compañeros van a abordar, cuáles son los avances, cuáles son las acciones, las metas y cómo vamos a seguir trabajando el próximo año. Nosotros estimamos que vamos a tener un avance importante al cierre del año. Sin embargo, vamos a tener algunas acciones que vamos a tener que concluir el próximo año. Asimismo, también estamos en un proceso de negociación para que también se dispongan de recursos federales para que el próximo año también podamos seguir con el proceso de reconstrucción en los diferentes rubros. Entonces, bueno, agradecerles plenamente y quisiera yo en tal caso pues agradecer al gobernador, agradecer a los compañeros que puedan poner cuáles son los avances que tenemos al día de hoy en cada uno de estos temas. Muchas gracias. Buenos días a todas y todas. Por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, que estamos sectorizados en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, me permitiría dar algunos datos más puntuales respecto al proceso de reconstrucción. Y esto significa que hace 2 años efectivamente el Censo Fonden reconocía más de 186,000 familias afectadas por los sismos en los distintos estados. De esta cifra, en el caso de Chiapas ocupó el segundo lugar de daños y por lo tanto en el proceso de reconstrucción se hizo una distribución en función justamente de los daños. CONAVI está ejerciendo 5,074 millones de pesos para la reconstrucción en todos los estados afectados por los sismos. De estos 5,074, cerca de 1,342 millones de pesos están siendo destinados a Chiapas para daño total y para daño parcial, con una meta a cubrir para este año de 9,371 viviendas, de las cuales 3,124 son de daño parcial y 6,247 de daño total. Al día de hoy tenemos un avance en términos de todo lo que se ha hecho previamente para llegar al inicio de obra, que significa, por un lado, incorporar a arquitectos e ingenieros. Como decía el secretario, no se trata de darle una tarjeta a la gente y que se les resuelva como puedan, sino va acompañado de una asistencia técnica. La capacitación y la integración de estos asistentes técnicos ha sido un proceso largo, ha sido un trabajo muy arduo en campo de ir a visitar familia por familia. Estamos reconocida en el Censo Fonden. Y en este caminar de los arquitectos se han encontrado a muchas familias que no fueron censadas por Fonden, pero que sin duda tuvieron un daño en su vivienda y que tiene que ser atendido. Este trabajo previo que se ha hecho prácticamente desde diciembre a la fecha ha implicado desplegar 34 grupos técnicos que están en territorio y que van con cada familia. Con este trabajo previo se elabora todo un expediente social y técnico de cada caso, y con ello se somete a la aprobación del órgano de gobierno de CONAVI, y hasta la fecha se han autorizado ya 6,982 casos. De estos, ya se entregaron a 2,667 tarjetas y falta por entregar 4,315. Esto significa una inversión de más de 1,066 millones de pesos.
¿Qué significan estas cifras? Que nos dan solamente una aproximación de la situación, y significa que se está haciendo un trabajo con cada familia que fue afectada, esté o no esté censada. Es lento el proceso, como señaló el secretario Meyer. Significa que en muchos de los casos aún no se inicia el proceso de obra, pero ha sido por esto, por la elaboración del proyecto, que el monto que se asigna corresponda a la necesidad de cada familia. No es el esquema Fonden, que por daño parcial se da un monto y por daño total otro, sino correspondería a lo que efectivamente requiere cada familia. Por otro lado, también en colaboración con la Secretaría de Cultura, se intervendrá vivienda patrimonial, vivienda que está catalogada y que requiere una mayor inversión. Por eso va la suma de recursos entre Cultura y CONAVI, coordinados por SEDATU. ¿Qué más datos podría proporcionarles? Sabemos que hay enojo, que hay desesperación de muchas familias porque no se inicia la obra. Sin embargo, puedo decir que ha sido un proceso largo, muy difícil de superar, pero que estamos ya en este camino de transición para un fuerte arranque de obra. Y de esta meta que les comenté originalmente de 9.371 acciones, nuestro objetivo es que todas estas obras sí estén iniciadas al concluir el año y que logremos atender a estas familias. Sabemos que no se termina aquí el proceso de reconstrucción, faltan más familias por atender. Los cuerpos técnicos siguen en campo haciendo levantamientos y en función de esto, sin duda, en Chiapas se continuará el proceso de construcción de vivienda el próximo año. Gracias. Muchas gracias. Pasaríamos posteriormente. Voy a mencionar los avances que se etiquetaron del Fondo de Desastres Naturales con motivo de las dos declaratorias de emergencia por el sismo de magnitud 8.1 el 7 de septiembre. Estas dos declaratorias de desastres se emitieron para 97 municipios en 10 sectores federales y 6 sectores estatales, de los cuales se tienen los siguientes avances. En el sector federal hay 5 sectores que reportan avances físicos al 100%, que son el carretero, salud, militar, pueblos indígenas y cultura. 5 sectores aún no han concluido las obras, que es el sector carretero rural, lleva un avance del 93%, el educativo 86%, hidráulico 96.3%, el naval 96.3% y monumentos históricos el 67%. En cuanto al sector estatal, de los recursos etiquetados del Fonden, son 4 sectores que reportan avances físicos al 100%, es el hidráulico, salud, vial, urbano y vivienda. Y hay 2 sectores que presentan avances, el 93.5% el sector carretero y 82% el sector educativo. Aquí vale la pena aclarar que estos son de los recursos etiquetados del Fonden, porque hay recursos adicionales de otras instancias federales que están aportando para la reconstrucción. Buenos días. Con respecto al Programa Nacional de Reconstrucción de Bienes Culturales, la Secretaría de Cultura, a través de una convocatoria, recibió alrededor de 600 solicitudes en su momento, con un costo aproximado de 2.400 millones de pesos. Después de un análisis, se pudo determinar que las solicitudes en materia de bienes culturales, sobre todo civiles, al final, después de cuentas, tuvimos 300 solicitudes aprobadas para beneficiarios con un costo aproximado de 525 millones de pesos. En el estado de Chiapas
se tendrá una inversión de alrededor de 19 millones con 19 solicitudes, acciones beneficiarias. Este programa va de la mano con las intervenciones que ha estado llevando el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la restauración de los monumentos históricos que fueron dañados por los sismos. Con respecto a las intervenciones que vamos a ir de la mano con la CONAVI, con la Comisión Nacional de Vivienda, en aquellas viviendas que son patrimoniales o de valor histórico, como lo acaba de decir la doctora, tendremos de la mano y haremos una inversión de aproximadamente 5.500.000 pesos. A mí me gustaría que el director del Instituto Nacional de Antropología de Chiapas nos explicara brevemente la intervención que han estado recibiendo los monumentos, los templos federales en el estado. Buenos días, con su permiso, gobernador, señor secretario. Muy brevemente, como bien lo dijo el arquitecto Maza, que viene en representación de la Secretaría de Cultura, muy brevemente les trataré de informar lo que a la fecha el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha asumido como su responsabilidad en el proceso de restauración de los monumentos históricos y los bienes muebles que se encuentran al interior de estos monumentos históricos. En Chiapas, el universo derivado del sismo para atender fue de 114 bienes inmuebles, ¿sí? Y como se ha señalado aquí, para la intervención en su restauración hay componentes diferentes. El componente, para el caso de monumentos históricos, de Seguro Banorte, el componente de Fonden y el componente de las acciones del Programa Nacional de Restauración. Voy a hacer una referencia muy breve al componente Banorte. Con el componente Banorte, de los 114 bienes inmuebles, se han restaurado 44 templos y 4 zonas arqueológicas. Con este mismo recurso también se han restaurado 12 lotes de bienes muebles, esto es imágenes, retablos y pintura mural. Con respecto al componente Fonden, estamos trabajando ya en 9 proyectos y en el proceso de autorización de los restantes que llevan complementariedad en cuanto al recurso, porque ciertamente en aquellos inmuebles en donde el recurso Banorte no fue suficiente, entonces se va a complementar con el recurso del Fonden. Esto es un brevísimo resumen que en su momento, si quieren, podemos acompañar con las láminas respectivas de lo que hemos logrado avanzar hasta el momento. Ha sido, como señaló muy bien la funcionaria de vivienda, un proceso complejo, un proceso técnico que hay que cuidar con mucha atención, pero que nos podemos comprometer a que en la mayoría de los casos, que son daños leves y moderados, podemos terminar en el primer trimestre del próximo año y quedarán seguramente por terminar los templos que están considerados de daños severos, que en el caso de Chiapas son cerca de 8. Para mencionarlo brevemente: Catedral de San Cristóbal, Santo Domingo de San Cristóbal, Santo Domingo de Chiapa de Corzo, el Señor del Pozo, el Venustiano Carranza, el Templo de Xochiapa, San Lorenzo de Sinacantán, entre ellos. Muchas gracias. Con su permiso, señor secretario, señor gobernador, señoras y señores, por parte del sector educativo doy cuenta a ustedes que a partir de los censos de septiembre del 2017 se identificaron en 11 entidades que fueron afectadas por los sismos daños en 19.194 planteles. De ellos, en este estado de Chiapas, se identificaron 3.070. De ellos, la clasificación fue con daño grave 40, moderado severo 896 y con daño menor 2.134. Esto da el total de
3.070 planteles. Se identificó también que la inversión necesaria para atenderlos superaba los 2.000 millones de pesos. A la fecha, la situación que guardan es la siguiente: se han atendido ya 2.780 planteles, en este momento se encuentran en proceso 132 planteles y tenemos pendiente todavía por fondear para el próximo año 158 planteles. De estas acciones debo destacar que el Programa Nacional de Reconstrucción actualmente atiende a 53 planteles, son recursos del presupuesto de egresos de la Federación que instruyó el señor presidente de México lleváramos a cabo en apoyo a las actividades y acciones que los propios gobiernos estatales vienen desarrollando. También se cuenta, debo destacar, para efecto de la atención a planteles, con fondeos tanto de Fonden como de la aseguradora que tiene contratada la propia Secretaría de Educación, como por supuesto del FAM potenciado, del Fondo de Aportaciones Múltiples que beneficia al Estado, y destacar también la participación de diferentes fundaciones que vienen llevando a cabo acciones en 18 planteles. Muchas gracias. Buenos días, secretaria. Bueno, en el sector salud, como bien mencionaban, en cuestión de recursos del Fonden ya se concluyeron, tenemos al 100% las unidades médicas atendidas. Para el Programa Nacional de Reconstrucción tenemos consideradas intervenir 14 unidades médicas con diferentes trabajos. En particular vamos a atender acciones de demolición de proyectos y algunos estudios que se van a hacer en cuanto a las instalaciones especiales, como es las medicinales. En estas 14 unidades se tendrá una inversión del orden de 125 millones y dentro de las actividades de estas mismas unidades hay dos que se van a sustituir, pero estas actividades se van a hacer hasta el próximo año, derivado de que son acciones que requieren ahorita elaborar el proyecto ejecutivo y los estudios necesarios para poder elaborar la obra. Esto es en cuanto a la Secretaría de Salud. Nosotros ya estamos ahorita en firma con los convenios con la Secretaría de Salud y el Estado. Yo creo que en cuestión de un par de semanas estaremos iniciando los trabajos. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con un espacio para preguntas y respuestas para los medios. Entonces, vamos a tomar 3 preguntas primero, 3 medios distintos. Entonces, si quieren, comenzamos acá. Gracias, buenos días, Seria Acuña de TV Azteca. Fueron muchísimas cifras las que se dieron a conocer hoy, a 2 años del sismo. Se habló de 186,000 casas afectadas hace 2 años y se incorporan un nuevo padrón de casi 10,000 casas, según se refiere, ¿no? Nuevas acciones. Y van a concluir el próximo año esta reconstrucción del sismo más fuerte, según se dijo, de los últimos 100 años en Chiapas. Hay mucha gente que todavía en algunos puntos específicos se queja de que nunca los atendieron. Ya fueron claros al decir que esto se va a agilizar. ¿Nos podrían, cuál sería el mensaje para ellos durante estos 2 años que han sufrido pues muchas penas por no tener el apoyo necesario y saber apoyo económico estipulado para los próximos meses? Gracias. Buenos días, soy Mariana Morales, periódico Reforma. Preguntarles quién me podría contestar. Tengo entendido entonces que todo este recurso es federal. ¿Chiapas aportará algo? Tengo entendido que tiene un fondo de desastres y que este año pues se etiquetó como en los anteriores dinero. Saber si de ahí va a salir algo. Es el FOGIR. Buenos días, Juan Álvarez, de Noticieros Televisa. Que nos dijera, hablaron de muchas cifras, lo decía el compañero Eric, pero el balance general de Chiapas, ¿cuál es el porcentaje de reconstrucción que tenemos? Incluyendo el sector educativo, vivienda, salud, ¿cuál sería el balance general?
Muchas gracias. Bueno, trataré de dar respuesta a la primera pregunta. Sí, efectivamente son varias cifras. Estamos en los próximos días, previo al 19, vamos a tener ya un portal arriba donde vamos a subir toda la información actualizada. Al día de hoy se sigue actualizando toda la información porque, digamos, a través de la comisión intersecretarial lo que estamos haciendo es prácticamente que cada una de las secretarías empieza a subir y tiene que de alguna forma en este portal verse reflejada toda la información del proceso de reconstrucción y dónde estamos parados. Entonces, al día de hoy, en estos momentos, estamos todas las secretarías subiendo la información en dicho portal y nosotros consideramos que ese portal puede ya estar, digamos, visible al público en general en los próximos días. Esperemos que a mediados de semana ya tengamos el portal, digamos, ya arriba. El portal es reconstruyendoesperanza.gov.mx, todavía no está, digamos, actualizado, no está todavía operando, ya está la plataforma, simplemente estamos verificando la información que cada una de las dependencias tiene la obligación de subirlo. Entonces, de alguna forma ahí se va a transparentar todas las acciones a nivel nacional, vamos a tener todas las acciones de vivienda, los avances, lo que nosotros estamos pensando que estaríamos concluyendo a finales de año y lo que estaríamos concluyendo también en el 2020, más aparte lo que corresponde a los recursos PER 2020 que estaríamos esperando que fueran aprobados o que estén por aprobarse por la Cámara de Diputados cuando después el gobierno federal haga la propuesta. Entonces, ese es un tema. El gobernador me comenta que el Estado ya hizo una aportación del orden de los 350 millones de pesos y en el balance general en el Estado tenemos un 30% de avance en lo que corresponde a la parte de acciones de cultura, salud, educación y vivienda. En cultura tenemos un avance aproximadamente por arriba del 33%, en salud vamos en un avance del 14%, en educación un avance del 61% y en la parte de vivienda el 25%. La meta general es acelerar el proceso en los próximos 4 meses, tratar de cerrar digamos, no solamente en el caso de Chiapas, sino a nivel nacional en todos los estados, un avance muy importante. Y como bien comentaba la doctora Edna, nuestro objetivo es que ninguna acción no se haya arrancado al término del año. Entonces es un tema que, digamos, de alguna forma quisiera dejarlo muy claro. Nuestro objetivo es que todas las acciones ya estén arrancadas, algunas incluso ya estarán terminadas, otras en un porcentaje de avance importante, y estaríamos viendo prácticamente en el primer trimestre o a mediados del 2020 lo que corresponde a la terminación de estas acciones, pero cabe resaltar que falta, digamos, otro conjunto de recursos que estaríamos inyectando al proceso de reconstrucción en el 2020. Perdón, esos 350 millones salió del FONGIR, del Fondo de Salud, ¿verdad? Lo que aportó el gobierno del Estado. Luego le doy los... Muy buenos días, Abraham Jiménez de Milenio Televisión. Preguntar, hemos documentado algunos casos donde las familias han tenido que obtener préstamos para lograr su reconstrucción, ya que durante la anterior administración no se les logró dar el apoyo necesario, algunos con daño parcial, daño total. ¿Se van a tomar en cuenta estas familias? ¿Se les va a brindar algún tipo de apoyo? Si es así, ¿a cuánto podría ascender este tipo de apoyo económico para estas situaciones? Gracias. ¿Ya no hay otra pregunta? Buenos días, Oscar Gutiérrez del Universal. Ya se dijo el tema porcentual de los avances, pero también nos gustaría saber si hay una fecha determinada para la conclusión de la reconstrucción. Sabemos que es este y el año próximo, según se ha deslizado, pero si hay fechas ya específicas para tal. Bueno, en relación al tema de los préstamos, probablemente usted hace referencia a los préstamos que emitió Sociedad Hipotecaria Federal el año pasado. Nos encontramos en pláticas con Sociedad Hipotecaria Federal porque sí, efectivamente, muchas de las familias tuvieron que solicitar ese préstamo porque no tenían otra condición más que solicitar ese préstamo y han sido de alguna forma
que fueron forzadas, digamos, como la única opción viable para hacer esta solicitud, porque no había otra forma. Entonces estamos conscientes de que al día de hoy muchas de estas familias no tienen la capacidad. Nos encontramos en un proceso de pláticas con el Consejo Hipotecario Federal para ver de alguna forma cómo podemos encontrar el mecanismo para quitarle la presión a estas familias que solicitaron este préstamo para poder, digamos, enfrentar un proceso de reconstrucción de dichas familias. Entonces, nosotros ahorita no podríamos decir, digamos, cuál es el balance final, no se puede pero sí, este tema se ha sacado, estamos en pláticas con el director para ver cómo podemos atenderlo. Ahorita le daré yo el micrófono a la doctora Edna. Y en relación a las fechas, es muy complejo poder decirles yo el 15 de febrero a las 8 de la mañana estarán concluidas. Prácticamente sería, digamos, una mentira poder hacer una fecha. Prácticamente eso es, digamos, la realidad en la cual nosotros nos estamos sujetando, porque a la hora que nosotros estamos en campo, estamos verificando, digamos, en un regreso al campo, analizando, pues hay muchas familias que llegan con nosotros, que llegan con las cuadrillas de la CONAVI y dicen, oigan, nosotros no fuimos censados, es un proceso en el cual tenemos que ir con las familias, tenemos que verificar técnicamente que realmente las afectaciones hayan sido por los sismos, porque, digamos, es complejo determinar realmente si esa afectación fue por un tema sísmico, por una mala construcción. Sin embargo, estamos, digamos, con la disposición de poder sumar, digamos, a estas familias que no fueron censadas y encontrar los mecanismos el próximo año con nuevos recursos para poderlos atender. El objetivo prácticamente es concluir entre el primer trimestre a mediados de año de 2020 la conclusión de las acciones de vivienda, lo que parte de lo que son salud y cultura y educación. En la parte de cultura sí cabe la pena resaltar que en el tema de templos el proceso de reconstrucción puede tomar más tiempo. Probablemente en los templos históricos sea el proceso más complejo de reconstrucción, reconstruir un templo del siglo XVIII es un tema, digamos, muy artesanal, muy delicado, y ahí sí yo me atrevería a poner una fecha con excepción de la parte de los monumentos históricos. Solo para complementar respecto al apoyo a las familias que en algún momento solicitaron un crédito y demás, solo quisiera ampliar un poquito en el sentido de que si son familias que aún con ese préstamo no alcanzaron a concluir su vivienda porque no les alcanzó el crédito, ahí sí CONAVI apoya para que concluya la vivienda, reserva también con lo que dice el secretario de las tareas que se están haciendo con Sociedad Hipotecaria Federal. Sin embargo, sí se está dando prioridad a aquellas familias que por diversas razones no pudieron hacer nada en su vivienda, tienen daño total, y esa es, digamos, la prioridad para CONAVI. ¿Cuántas familias no fueron censadas? No sabemos porque justamente no estuvieron censadas. Entonces, en el trabajo que están haciendo los asistentes técnicos es lo que se está trabajando en el día a día. No tenemos un dato exacto porque efectivamente hay recorridos de campo permanentemente. Como también hay datos que nos dan cuenta de familias que sí resolvieron el tema de vivienda, y estamos hablando de más o menos 40% de familias que sí lograron atender con recursos propios, con créditos o con recursos de Fonden la situación de la vivienda. Una pregunta más, por favor, gracias. Es que nada más, secretario Meyer, en el asunto de los avances, hablaron del 30% en términos generales en el Estado, pero estamos hablando desde hace 2 años, un avance del 30% o desde que empezó la nueva administración. Prácticamente desde que empezó la nueva administración, digamos, los datos que nosotros estamos dando son las acciones que nosotros hemos venido implementando, digamos, a partir de que nosotros tomamos el control. Prácticamente el 30% va en relación a las acciones que nosotros estamos realizando. Pues muchas gracias. Nada más haciendo énfasis en la agenda y la visita del secretario, nos vamos a trasladar ahorita a un acto cívico en Torre Chiapas y después vamos a Villaflores,
donde también va a haber un informe a la población. Entonces, muchas gracias a los medios de comunicación. Muchas gracias.